Bueno, bienvenidos todos a esta lección número 2 de la lección número 10, que es que empezamos la semana pasada pensando por qué sufrimos. Estuvimos hablando sobre el tema del sufrimiento y habíamos empezado con un versículo allá en Job que dice que el hombre nació para la aflicción, así como las chispas vuelan por los aires. Así el ser humano ha nacido para la aflicción. Luego tenemos que tener claro, los hijos de Dios, de que el sufrimiento no es algo esporádico, el sufrimiento no es algo raro, sino que al contrario es la norma. El sufrimiento es la norma. Si no lo vemos así de esa manera, pues vamos a sufrir muchos desengaños en la vida. Excelente. Y que el sufrimiento siempre tiene un propósito que nunca es en vano. Nunca es en vano. Eso es algo que como creyentes debemos de tenerlo muy, muy claro. Entonces, terminando el recuadrito, ahí en la lección, dice la inquietud. Cuando algo malo sucede, es común escuchar ¿dónde está Dios? ¿Es común o no es común? Así es. Cuando pasan eh, tragedias, las personas lo primero que se preguntan es ¿dónde está Dios? Y resulta, amados hermanos, que Dios siempre está con nosotros cuando estamos hablando en materia de cristianos, de creyentes. Cuando un cristiano, una cristiana sufre, tiene que tener muy claro que aunque las personas alrededor lleguen y le pregunten, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Dios del cual usted se la pasa hablando? Siempre podemos responder con toda seguridad, Él está conmigo. Siempre responda. Cuando le pregunten, ¿dónde está su Dios? Si usted está pasando por una calamidad, así haya perdido a todos sus seres queridos y todos sus bienes, como le pasó a Job, usted puede decir, Él está conmigo. Usted lo puede decir. Salmo 42. Todavía no se han podido acomodar. Esa es la falencia de llegar tardecito. Hay que tratar de llegar 5 o 10 minuticos antes para poder acomodarnos. Reciban la exhortación. Salmos 42, versículo 3, dice la escritura. No hablamos desde el 1, que es un salmo preciosísimo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí entonces el salmista hace esa comparación de este animalito. Si han visto esos documentales por allá de los desiertos, del África, del Serengeti y todo eso, ellos tienen, de acuerdo pues como a su clima, sus ciclos de lluvia y esto, y son estos animales cuando hay sequía bramando y clamando a Dios por agua. Y esa es la actitud, hermanos, que nosotros deberíamos de tener en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad. ¿Quién vamos a ir sino a Él, cierto? ¿A quién más le vamos a clamar sino a Él? Luego dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen, mire esto, todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces Él está en calamidad, en necesidad, en sufrimiento, y las personas a su alrededor son como punzándole y diciéndole, bueno, ¿y dónde está su Dios? Y ese Dios del cual usted se la pasa hablando, ¿dónde está pues en medio de esta dificultad?
siempre, amados hermanos, podemos decir, Él está conmigo. Como veíamos en la clase pasada en Mateo capítulo 28, versículo 20, que el Señor Jesucristo antes de irse dejó la promesa, he aquí, yo estoy con ustedes cuando, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Siempre tenemos base bíblica muy sólida, amados hermanos, para decir que Él está con nosotros. A pesar de las circunstancias que estemos viendo, Él está con nosotros. Cuando algo malo sucede es común escuchar, ¿dónde está Dios? Pero también está otra pregunta, ¿merezco esto? Hermano, Satanás ha sido un maestro a la hora de trocar los valores. Como dice la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 5, versículo 20, Satanás ha hecho un gran trabajo en este sentido. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Satanás ha hecho un gran trabajo con esto. Hoy en día las personas califican como bueno algo que la palabra de Dios ya ha dicho que es malo. Ejemplo, el amor entre homosexuales. La palabra de Dios es algo que condena y condena de frente totalmente. La sociedad hoy en día dice, no, es que amor es amor, ¿cierto? Y lo ponen como algo bueno. Cuando una persona que dice esto, si le pidiera agua a uno y uno va y saca agua del sanitario y le ofrece, y si le dice a uno, ¿y usted por qué me está dando eso? No, es que agua es agua. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Satanás ha hecho ese gran trabajo de trocar los valores y también ha permeado la iglesia cuando nosotros decimos, nos está pasando algo mal y decimos, merezco esto, merezco esto. ¿Saben qué, hermanos? Hoy en día las personas cuando están pasando por situaciones pues de que están en vacaciones o en algún lugar así espectacular, dicen, esa es la vida que yo me merezco. Y cuando les pasan así cosas buenas, esto es lo que yo me merezco. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, lo único que nosotros nos merecemos es ¿qué? La muerte y la condenación. Eso es lo que realmente nos merecemos. Todas las cosas buenas que se desprendan de ahí es por pura misericordia de Dios, por pura misericordia, por pura gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Luego nosotros cuando nos pasen cosas malas no tenemos que decir merezco esto, merecemos y mucho más. Debemos preguntarnos merezco esto, es cuando nos pasen cosas buenas. Merezco esto, merezco esto. Pero Satanás ha trastornado los valores en la actualidad. Me doy por vencido, ya no aguanto. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Tremendo, y son preguntas que uno en su carne se hace. Si somos honestos, son preguntas que uno se hace cuando está pasando por estas situaciones. Si soy su hijo, ¿por qué me trata así? Estuvimos viendo hace 8 días que el Señor quiso pasar al Señor Jesucristo por padecimiento, quiso quebrantarlo. Y un buen padre quiere que sus hijos sufran para que aprenda realmente lo que es la vida, prepararlo para lo que es la vida. La vida, amados hermanos, no es fácil. La vida cristiana, mucho menos. Pero tenemos siempre la promesa de su presencia. Y eso es algo que nos llena de consuelo. Si soy su hijo, ¿por qué me trata así? Hermanos, precisamente porque somos sus hijos es que muchas veces Él nos trata así. Porque recuerdan lo que dice la epístola a los hebreos, que si somos hijos, Hebreos 12:5,
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y el que sigue. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Deberíamos de preocuparnos si nosotros pecamos y seguimos pecando y vemos que no recibimos ningún castigo, al contrario, de pronto estamos prosperando, ahí debemos preocuparnos. Si Dios no nos está tratando como a hijos ahí, no nos está castigando, es porque no somos sus hijos. No expreses la disciplina del padre ni la represión de tu madre. Sí, sí, es algo bíblico. Por toda la Biblia aparece este principio. En momentos de dolor, todos quieren saber por qué. Y es verdad. Situaciones, pensemos, por ejemplo, en Jacob. Jacob cuando ya en su ancianidad pierde a su esposa cuando está teniendo a su último hijo, a la esposa que más amaba. Y luego, años después, cuando tiene a su hijo, pues que le elabora su túnica y esto, y después pasa lo que pasa con ellos y le traen esa túnica ensangrentada, ¿cómo creen que se sintió él? Eso debe ser una cosa impresionante. Los otros, examine a ver si eso es la túnica de su hijo. Y él sin saber qué había pasado con él. Suponer que alguna mala bestia lo mató, pero no tener la certeza nunca. Y acostarse a dormir todas las noches pensando qué le pudo haber pasado a su hijo. Es sufrimiento, amados hermanos, que cualquiera se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nos pregunten, amados hermanos, ¿por qué? Si usted es cristiano, si usted es tan piadoso, tan piadosa, ¿por qué le pasa esto? Usted responda, no sé, pero él sí sabe. Yo no sé por qué, pero él sí sabe. Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, y este versículo deberíamos de aprendérnoslo, hermano. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Todas las cosas que nos pasan a nosotros en la vida, no sé a ustedes, pero esto a mí me llena de mucho consuelo, son para nuestro bien, así no parezca. Pero recuerden la historia que les comentaba hace 8 días, es de pronto muy fácil decirle a un hermano que de pronto ha perdido un trabajo, hey, mira lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Es más fácil decirle de pronto a un hermano que perdió un empleo que a una persona de pronto que perdió un hijo, que está pasando por un cáncer o algo así. Es un poquito más difícil decirle esto. Pero sí, todas las cosas nos ayudan a bien y aunque no entendamos ahora, no entendamos en el momento, después las vamos a entender. Después las vamos a entender. Y creo que cuando las entendamos vamos a caer de rodillas y le vamos a adorar y le vamos a agradecer, porque Él sabe muy bien cómo hace sus cosas. Puede sonar a frase de cajón, pero Él sabe muy bien cómo hace sus cosas y sus caminos son muchísimo más altos que nuestros caminos y sus pensamientos muchísimo más altos que nuestros pensamientos. ¿Por qué? No sé, pero Él sí sabe y eso me llena de consuelo. De manera que cuando nos preguntan dónde está Dios, respondamos, Él está conmigo. ¿Por qué pasó eso? No sé, pero Él sí. La verdad, Dios en ningún momento lo ha abandonado. Y eso hay que tenerlo claro siempre. Siempre está a su lado. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6.
Sean vuestras costumbres, si es ese, 13, 5 y 6, sí. Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Devolveme porfa el 5. Aquí nosotros en nuestro lenguaje castellano, pues, leemos esta última frase normal, ¿cierto? No te desampararé ni te dejaré. Pero dicen los estudiosos que en el griego ahí hay como 3 o 5 negaciones. Cuando el Señor dice, no, nunca, yo te dejaré. Algo así, algo así. El Señor quiere que nosotros entendamos que Él definitivamente no nos va a dejar ni no nos va a abandonar. Y eso es precioso, ¿o no? Es precioso y da mucho ánimo saber que Él siempre está a nuestro lado, amados hermanos. Y el Salmo 23, Salmo precioso, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es precioso, hermanos, la protección del Señor, que no solo debemos sentir cuando estamos pasando por tiempos de prosperidad y eso, sino que aún pasando por valle de sombra de muerte. Pachito, no iba a decir nada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Merezco esto. Muchas veces no se puede entender la causa. Es más, casi nunca la podemos entender. Pero es importante saber que, si quieres subraye esto, yo lo tengo subrayado, nada sucede por casualidad. Hay un plan para todo. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, no creemos en la casualidad. Creemos en la causalidad. Todo pasa por alguna causa. Hay un plan para todo, según dice Romanos 8, 28, 29, que lo vamos a ver después en la pregunta número 4. ¿Por qué sufrimos? Veremos algunas respuestas en esta lección, pero hay que entender una cosa. La pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿cómo responderá al sufrimiento? ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo también hace 8 días? Cómo este hombre analizaba a estas personas allá en estos campos de concentración y decían, aún así ellos, privados de la libertad, aún así tenían la libertad de escoger con qué actitud abordar esta situación. Y cómo algunos aún en esta situación decidían por hacer el bien, por ayudar a los otros, y cómo otros se dejaban simplemente llenar de resentimiento, de odio contra las personas que les estaban haciendo esto. Pero aún así, ahí tiene uno la libertad de escoger cómo abordar la situación. ¿Cómo responderá usted al sufrimiento? No preguntarnos por qué, sino cómo responder al sufrimiento. Cuando algo malo sucede, hay dos opciones. Uno, puede deprimirse, enojarse y quejarse. Que en nuestra carnalidad es lo más fácil de hacer, ¿o no? Eso es lo más fácil de hacer. Cuando pasa alguna situación, quejarnos, porque para quejarnos sí estamos listos. Enojarnos, nosotros mismos, ay, qué pesar de mí todo lo que me ha pasado. Deprimirnos. O dos, puede tomarlo, mire esto, como una escuela para formar su carácter. Qué actitud tan preciosa. Qué actitud tan preciosa. Y pensaba mientras leía en esto en José. Mire, José en esa situación que le tocó
porque para él también fue muy duro. Sus propios hermanos, las personas que debían velar por su cuidado, fueron los que lo vendieron, lo entregaron. Y él no lo vemos por allá en Egipto, ay, no, qué pesar de mí, todo lo que me ha pasado, todo el sufrimiento, yo tan jovencito y todo lo que me está pasando, sin padre, sin madre, solo por allá en un país extraño, costumbres completamente distintas. Y él empieza a trabajar y a trabajar diligentemente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ese versículo que le leí ahorita de Juan capítulo 13, versículo 7, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Y a quién se lo dijo? Pero a uno en especial. Exacto, pero cuando él está allá que se pone la toalla y le va a lavar los pies, él dice, tú no me vas a lavar a mí los pies. Entonces el Señor le dice, si yo no te lavo no vas a tener parte conmigo. Ah, bueno, entonces lávame la cabeza. Ese sí va a los extremos. Ese Pedro sí a los extremos. Exacto. Primero que no le lave los pies, después no, báñeme entonces, báñeme. Fue Pedro el que el Señor le dijo esto, y mire que ya después es Pedro el que dice estas palabras tan preciosas, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, entendió que era cuando. Después, lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y él aprendió la lección. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Luego, amados hermanos, no podemos esperar perfección, firmeza, fortaleza, establecimiento sin pasar por padecimiento y por sufrimiento. De ahí, hermana Elizabeth, que nuestro Señor quiera que nosotros suframos, porque Él tiene propósito para todo, pero es después. Lo que Él hace no lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después, amados hermanos. Un evangelio sin dolor. Evangelio sin dolor no existe. No existe. No existe un evangelio sin dolor. Aunque lamentablemente hoy en día abundan las iglesias, pare de sufrir. Sabemos que no son verdaderas. Hoy muchos predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran. Pare de sufrir, usted es hijo del rey de toda la tierra, usted no tiene por qué pasar por sufrimiento, ni por escasez, ni nada. Usted es hijo del rey y usted no tiene por qué sufrir. Exacto. O si fuera así, nuevamente pasaría lo que pasó allá en Juan 6. El Señor Jesucristo se llenaría de seguidores, pero de seguidores ¿por qué? Por interés. Y nuevamente le tocaría a él pararse y decirle las cosas como son. Por lo tanto, dicen que cuando un creyente sufre es a causa de su propio pecado o por falta de fe. Hermanos, en la Biblia hay no uno, ni dos, ni tres, hay muchísimos ejemplos de personas que sufrieron, no, pero no por pecado, sino simplemente por llevar vidas piadosas, por seguir al Señor o por falta de fe. Proclaman un evangelio fácil, sin dolor, pero ¿qué dice la Biblia? Veremos que todos sufrimos, aún los justos. Es más, puede que en ocasiones sufran mucho más los justos, sin que sea necesariamente el resultado de la ira de Dios. Subraya también esto, no debemos extrañarnos cuando sufrimos. Es normal. Es normal. ¿Recuerdan lo que les comentaba también de ese estudio en Estados Unidos? De lo primero la primera emoción que impactaba a las personas cuando pasaban por algún sufrimiento era precisamente el factor sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y en qué momento? ¿Y por qué a mí? Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que no debemos de sorprendernos
cuando estemos pasando por sufrimiento. Excelente. Así es. Así es, excelente. Muchas gracias por ese ejemplo, porque sí, ellos tenían esa tendencia a pensar de que el pecado era el que traía enfermedad y eso, y en muchas ocasiones así es. Por ejemplo, cuando el Señor prohíbe fornicación, adulterio y esto, es porque sabe que cuando hay relaciones sexuales así mixtas y promiscuas y esto, es mucho más fácil contraer una enfermedad, ¿cierto? Y puede pasar. Pero no podemos caer en el error de pensar de que cada que haya una enfermedad, pues entonces porque hubo ahí un pecado. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, exacto, exacto, ellos también lo acusaban de eso. Y porque para el judío ya tenían como esa tendencia siempre de que la prosperidad era símbolo de ser piadoso y la enfermedad era símbolo de ser impío. De ahí que el Señor Jesucristo tuviera que corregir eso. No, no, no es que pecó él ni sus padres, esa enfermedad es para gloria de Dios. Exacto, ¿no? Y en Deuteronomio también cuando aparecen las bendiciones y las maldiciones, que hay como un, si ustedes hacen esto, yo hago esto. Si ustedes obedecen mi mandamiento, yo los voy a prosperar y esto. Pero si ustedes no, pues lo van a perseguir y toda esta cuestión. Y eso se les quedó a ellos aquí grabado, pero no generalmente es siempre así. Sí, así es, ¿no? Y después cuando llega una muerte, una enfermedad, pues son personas que ahí mismo salen y se van de esa iglesia. Pues, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Mire, hermano, cuando nosotros pensamos en que hay un evangelio sin dolor, es como decir que hay gloria sin cruz. Y ese era el propósito de Satanás, de hecho, cuando él, cuando él tentó al Señor Jesucristo, era precisamente eso, gloria sin cruz. Él quería evitarle el paso a él por la cruz. Y nosotros no podemos caer en eso, nuestro pecado. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hasta el 29. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Y mira el 29. Porque a vosotros, es decir, a nosotros, nos es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto es algo precioso, lo que nos recalcaba el hermano José Álvaro ahorita. Este padecimiento, ese sufrimiento, no es en vano, tiene propósito cuando sufrimos por causa del Evangelio, sino a cumplirla. Hermanos, así es. Nosotros debemos tener, amados hermanos, cuando estemos pasando por sufrimiento, la misma actitud que tuvieron los discípulos de la iglesia naciente. Hechos capítulo 5, versículo 41. Ya ellos llenos del Espíritu Santo, que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo pasamos nosotros de tener un grupo de hombres que cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron ellos? Salieron despavoridos.
se dispersaron, porque claro, es lo natural, que llegue la autoridad y atrapar a una persona, pues, y más en ese tiempo que los romanos eran crueles, lo normal es salir corriendo. Luego de que el Señor Jesucristo muere, ellos se van para el aposento alto y ¿qué dice? Que ¿cómo estaban ellos allá? Encerrados, muertos de miedo. Exacto. Pero luego, amados hermanos, que viene el Espíritu Santo de Dios, ese es el chip o el clic que cambia todo. Pasamos de tener un grupo de cobardes a un grupo de valientes, muy valientes, que se le paran a la autoridad y les decían las cosas como eran, sin miedo, de frente. Y aquí los tenemos a ellos. Cuando las autoridades les dicen, ustedes no pueden seguir predicando esto, ellos no les obedecen, ellos dicen, tenemos que obedecer primero a Dios antes que ustedes. Ellos los azotan y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, amados hermanos, ante el sufrimiento. Gozo. Luego, este gozo no significa que usted se le murió un ser querido y se la va a pasar así, ay, no, se murió mi esposa, pero es que yo estoy feliz. No, eso no significa, eso no es gozo, exacto. El gozo es una situación interna que aún en medio de las circunstancias más difíciles hay paz, hay tranquilidad, hay certeza de saber de lo que me está pasando, no está pasando en vano, de que nada ha salido del control de Dios. Eso es el gozo. Ellos estaban gozosos por esta situación. Y Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La mayoría de los profetas tuvieron que sufrir o no. Y muchísimos. Ahí tenemos a un Jeremías. Un Jeremías que pasaba de sufrimiento en sufrimiento. Cuando no estaba llorando por la situación de su pueblo, era que lo tenían por allá en una cisterna, como en un arena movediza, haga de cuenta, ahí hundiéndose usted en un fango, persiguiéndolo. Ezequiel se le muere su esposa. Pero yo pensaba de pronto en Isaías, porque Isaías fue quizá el que menos sufrió, quizá, porque él pasó durante varios reyes, vivía en palacio guiando a los reyes y esto, pero como murió Isaías según la tradición, aserrado, imagínense. Sufrieron y sufrieron mucho. Y Santiago nos dicen, esos son los ejemplos, esos son los ejemplos a seguir. Los ejemplos a seguir para nosotros los creyentes no son las Kardashian, ni los futbolistas, ni los cantantes, nada por el estilo. Debemos tomar como ejemplo a los profetas, que aún en medio de aflicciones y aflicciones tremendas, siempre obedecieron al Señor y cumplieron con su propósito, amados hermanos. Amós fue otro que también predicó y el rey le dice, los otros profetas a los cuales él le pagaba al rey, profetas malos, profetas con P minúscula, vete de aquí a profetizar a otra parte, porque ellos creyeron que él era como él, que eran pagados. Les dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que el Señor me tomó de allá del redil y me llamó a hablar al pueblo. Yo no soy profeta con P minúscula, yo soy profeta con P mayúscula. Pero le tocó sufrir por eso. Y le tocó sufrir mucho. No existe, amados hermanos, un evangelio sin dolor. No existe gloria sin cruz.
Con esto en mente vamos a pasar a la pregunta número 1. Dice, ¿qué dijo Jesús sobre la tribulación? Juan 16:33, por favor, Dani. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Está hablando el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Es tan precioso, amados hermanos, nuestro Dios que nunca da falsas expectativas a nadie. Nunca. Siempre puso las cosas como son. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego entonces dice, he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán, pero yo he vencido al mundo. Este versículo es un versículo precioso. Sí, es cierto. Excelente, así es. Este versículo ahí naturalmente se divide en tres partes, ¿cierto? De una forma natural. En primer lugar, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Podemos ahí concluir algo. El Señor siempre habló y siempre habla con propósito, con un propósito. Nosotros muchas veces hablamos por hablar, ¿cierto? Lo cual debemos de pedirle perdón al Señor. Y es algo que se ha perdido con los años, porque hasta, diría yo, de unos 200 años para atrás, la gente tenía sumo respeto por la palabra, por lo que se decía. Pensaban muy bien antes de decir, porque tenían ese conocimiento que dice en la palabra del Señor que nosotros tenemos que dar cuenta algún día de lo que hablamos. Y es una gran responsabilidad hablar. El Señor siempre hablaba con propósito y de hecho en ese mismo capítulo Juan 16, el versículo 1, por ejemplo, estas cosas os he hablado para, cuando vemos un para en la Biblia es propósito, para que no tengáis tropiezo. Luego el Señor siempre hablaba con un propósito. En el caso de 16:33, el propósito de sus palabras era para que nosotros tuviéramos ¿qué? Paz, paz. Yo les contaba tocante a esto de que sus palabras, la palabra del Señor nos trae paz. En una oportunidad, y lo quiero volver a contar otra vez para gloria del Señor. Una vez cuando estábamos, hace como 3 años que fuimos a San Andrés con mi familia, se perdió mi niña en la playa. Se perdió mi niña ya, de un momento a otro estábamos ahí en la playa, cuando empezamos a mirar, y es un gentío impresionante, y la niña por ningún lado, y empieza la angustia. Y empezamos, y mi esposa a gritar, y yo también, y yo miraba para el mar, yo miraba para un lado, yo miraba para el otro, y no sabía ni qué hacer. Cuando, eso fueron por ahí 5 minutos, pero para mí fueron una eternidad. Al rato por allá, como empezamos con el escándalo y esto, por allá un señor la trae de la manito porque se dio cuenta pues que estaba perdido, después se encontraron a la niña por allá pues como así mirando para todas partes. Y la traen por ahí y salgo yo corriendo y la cogen en los brazos y eso, hermanos, pero aún así que yo con una angustia, no, yo nunca había sentido eso en la vida, nunca jamás. Yo no sentía los brazos, yo quedé como con las rodillas como débiles. No, yo quedé pero maluco. Mi esposa, gracias a Dios, al momentico, pues ya después del susto eso estaba normal, pero yo quedé esa tarde, no, yo no sabía ni qué hacer. Y ella me decía, no, métete al mar un ratico, y yo fui y me metí, nada, siéntate, que tómate eso, y nada, hermano. Cuando ese día la hermana Isabel Vázquez compartió un estado que nunca se me olvida. Salmo 116, versículo 7. Lo único que me calmó, amados hermanos, fue la santa y bendita palabra de Dios. Vuelve
oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Eso fue lo único que me calmó. Lo único, amados hermanos. De ahí que el Señor Jesucristo cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, es porque Él nos ha dejado su palabra precisamente para eso, para que nosotros tengamos paz, amados hermanos. Y yo sé que ustedes también lo han experimentado, pasar por situación de angustia, de sufrimiento, y vamos a la palabra de Dios y encontramos consuelo y encontramos paz. Pero luego la segunda parte del versículo es una advertencia de algo seguro, aflicción, es algo seguro. Mire que el Señor no dice, quizá en el mundo tendrán aflicción. Puede que en algún momento ustedes tengan aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice? Así es. En el mundo tendréis aflicción. 15:20 dice, acordad de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así es, Berto. Así es. Excelente. Gracias, Alberto. Sí, claro. Cuando, cuando él dice que debemos seguir sus pisadas, claro, y las pisadas de él fueron por camino de qué? De sufrimiento, de dolor. La advertencia pues de algo seguro, la aflicción. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está hablando el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo sufrió o no? Y el versículo 19, como para mirar el contexto. Es el mismo Pablo y mire lo que le había pasado a él. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Primero lo querían adorar, pues que porque habían pues hecho un milagro y lo querían adorar allá y les iban hasta ofrecer sacrificios, pero de un momento a otro cambian de parecer. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y ya pasaron fue de ese amor al odio. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Luego, ¿tenía autoridad para decirlo de sufrimiento o no? La tenía. Luego en el versículo 22 les dice, es necesario, a los hermanos los confirma diciéndoles, es necesario que entremos al reino de los cielos a través del sufrimiento. Pero, versículo 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, confíen que yo he vencido al mundo. Y el Señor nos ofrece consuelo, nos ofrece esperanza. Allá en Mateo capítulo 1, versículo 22, cuando esta mujer toca el manto del Señor y es sanada, el Señor Jesucristo le dice unas palabras preciosas, le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y estoy seguro de que a través del sufrimiento que nosotros pasamos, el Señor nos diría, ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, yo tengo propósito con esto. Quizá usted está necesitando escuchar estas palabras del Señor hoy.
Ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hija. Yo no he perdido el control, nos dice el Señor. Yo creo que podríamos ir dejando ahí por hoy. Vamos a dejar por ahí. Vamos a orar. Padre Celestial,